Concepto de bienestar eh, lo vamos a distinguir de inicio, de entradita lo vamos a distinguir del concepto de felicidad, en el que nos vamos a ir adentrando de a poco en un rato más y siempre a modo de sugerencia, porque el concepto de felicidad en realidad puede ser construido muy subjetivamente, ¿no? Eh, pero es interesante, como ya me imagino que se habrán dado cuenta, eh, el siempre estar rescatando el origen de las palabras, no porque sea un intento de erudición ni nada de eso, sino porque las palabras fueron creadas en un contexto. Claro, con su uso cultural e histórico han ido tomando algunas derivaciones, algunas acepciones distintas, han ido cambiando, mutando por su uso. Pero para poder recuperar el sentido original de la palabra y poder identificar aquello a lo que se refería inicialmente el concepto, vale la pena hacer el ejercicio de ir a buscar su raíz. En este respecto, bienestar como concepto es fácilmente, digamos, descomponible, ¿no? O sea, podemos naturalmente comprender que bienestar está separado en bienestar, es decir, un bienestar es un estar bien. Para aquellas personas que recuerden en el primer y segundo módulo de este curso, hablábamos del cómo estás, de la pregunta cómo estás. Eh, y esa pregunta también vale la pena hacérsela ahora, ¿no? En este minuto. Y preguntarte cómo estás. Y si tu respuesta es estoy bien, ¿qué significa que estés bien? ¿Que estás bien qué? Porque bien es un adverbio, ¿no? Es decir, una palabra que se junta con otra. ¿Qué significa estar bien? Y a diferencia de lo que podría pensarse originalmente, el bienestar, la palabra bien, significa, viene de bonus, de bueno, ¿sí? De la palabra latina que hace referencia a que cuando algo anda bien, cuando algo está bien, cuando algo funciona bien, es porque está siendo eficiente, porque funciona. Uno no está bien cuando las cosas no están funcionando como uno necesita que funcionen. Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra bien habla acerca de eso que anda bien, de eso que funciona. No habla de mí. Claro, no podría decir, sí, mira, yo funciono, soy eficiente. En ese sentido, podría decirte, si yo te pregunto cómo estás, tú me podrías decir, bien, funciono. Sí, es como un concepto general, digo. Pero la pregunta toma matices diferentes cuando ese bienestar lo asociamos al otro concepto del trabajo. Entonces, pensemos un poquito, reflexionemos. ¿Mm? ¿Qué es estar bien en el trabajo? ¿O qué es el bienestar en el trabajo? ¿El trabajo te funciona? ¿Te sirve? ¿Te cumple? ¿El trabajo tiene la capacidad de satisfacer tus necesidades y no generarte otras en el intertanto? ¿El, el, el trabajo te resuelve problemas o te los crea? ¿El trabajo te da vida o te la quita? Y no estamos hablando necesariamente de las condiciones de trabajo, ¿eh? Estamos hablando de la manera en que yo personalmente, y haciéndome responsable, eh, llevo aquello que el trabajo me ofrece, digamos, las condiciones, al punto de que sí, acepto estar allí o decido irme. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, como vamos a reflexionar sobre el bienestar en el trabajo, que vayas pensando diapositiva a diapositiva, idea a idea, a si esto del trabajo está cumpliendo el rol, porque esa es otra cosa. A ver, una cosa es que tú le has dado un rol al trabajo, una función, y en esa función el trabajo funciona, ¿sí? Cumple esa expectativa, ese rol que le entregaste en tu vida. Fantástico. Pero también puede haber otro error, ¿no? O sea, y si no funciona, bueno, pues ahí tenemos un malestar en el trabajo.
Pero puede haber otro malestar y es que a lo mejor le estás dando al trabajo un rol que no le corresponde. A lo mejor le estás otorgando expectativas o le estás atribuyendo funciones que el trabajo no puede sostener por sí mismo. Entonces vamos a reflexionar un poco acerca de esto que está relacionado con cómo construyo el trabajo, cómo lo enfrento y si las ideas y creencias y expectativas que tengo asociadas a él le corresponden o no. Para eso vamos a revisar las necesidades humanas. Y yo sé que cuando hablamos de necesidades, la primera idea que se viene a la cabeza es esta pirámide de Maslow, ¿no? Este conjunto de 5 niveles que Maslow presentó para hablar sobre cómo se iban satisfaciendo las necesidades de manera progresiva y escalada, o escalonada. Recordemos que Maslow fue uno de los primeros psicólogos que se dedicó a utilizar el conocimiento psicológico no en un entorno médico, ¿ya? O explícitamente en entornos no médicos. Hasta la fecha, Maslow lo que había, o sea, lo que la psicología había hecho antes de Maslow y algunos otros, era que la psicología se estudiaba al ser humano porque se atendían las patologías psicológicas. Recordemos que gran parte del conocimiento psicológico proviene de las miradas clínicas originalmente. Pero Maslow en algún minuto se pregunta, bueno, ¿y si usamos este conocimiento no para que las personas que estén mal estén bien, sino para que las personas que estén bien estén mejor? Y ahí es donde empieza a surgir la psicología positiva. Y, y me voy a detener en el concepto de positivo, que lo voy a recortar porque lo hemos visto en sesiones anteriores, que positivo significa lo que está allí. Una mirada positiva es una mirada cuando la persona observa su realidad y observa las cosas que sí están, y desde allí provienen respuestas emocionales y una actitud de base que le permite a la persona ser positiva, es decir, fijarse en lo que sí está. Recuerdo también que el positivismo es una corriente filosófica, epistemológica, que habla de cuál es la capacidad que tiene el ser humano de construir conocimiento y en pos de eso define que solamente puede ser conocido aquello que se ve, aquello que está allí. Por eso desde el conocimiento científico, que es absolutamente positivista, la construcción de conceptos trascendentes o de realidades paralelas o un montón de cosas no se aceptan hasta que sean comprobables. Pero eso es propio del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene su función en la cultura humana, pero no podemos colocarlo al centro, aun cuando se hagan los intentos en la actualidad, no se puede colocar al centro de todas nuestras decisiones, porque el conocimiento científico por definición es perfectible, es decir, se va perfeccionando con el tiempo. No es es transitorio ese conocimiento. La psicología positiva entonces se fija en cosas distintas que la psicología negativa. La psicología negativa se fija en aquellas facultades o habilidades del ser humano que no están y que le generan enfermedad. En el caso de la psicología positiva, lo que hace es fijarse en las cualidades de la persona que sí están y le pueden colaborar en el mejoramiento de su situación. Entonces Maslow propone esta secuencia, ¿no? En donde lo primero que se necesita, lo primero que el ser humano busca es la satisfacción de sus necesidades fisiológicas. Y según las teorías inicialmente de Maslow, llegar a la autorrealización no se podía hacer si no tenías la posibilidad de tener alimento o de descansar, etc. Sin embargo, Maslow mismo cuando ya estaba avanzada en su teoría, él dice que bueno, esta idea de ordenar las cosas así no funciona mucho, ¿no? Hay personas que efectivamente, digamos que tienen todas sus necesidades fisiológicas, su seguridad, su afiliación, su reconocimiento, lo tienen listo, y aún así no buscan el desarrollo de su potencial. Y hay otras personas que teniendo necesidades fisiológicas profundas, logran desarrollar la autorrealización antes que cualquier otra cosa. Entonces, de hecho, en la vida monástica, en la vida ascética y los digamos, de las prácticas espirituales, las necesidades fisiológicas se dejan al último en pos de la autorrealización. Entonces, lo que hace Maslow en ese minuto es decir, bueno, parece que hay que darle un poquito vuelta a esto. Y en los años 80, 90, en Chile, aparece otro teórico, economista, no psicólogo, el señor Manfred Max Neef, y él propone que existen
no ve necesidades en el ser humano. No les da un ordenamiento. Obviamente se escriben así por un tema de orden para su lectura, pero él no les da un ordenamiento escalado necesariamente. Y estas necesidades, dice él, también hay que considerarlas de manera relativamente transitoria. Puede ser que en distintas etapas de la humanidad las necesidades hayan sido diferentes, que en distintos digamos, entornos culturales también puedan cambiar, tanto en su nombre como en su cantidad, ¿no? Y él habla de la subsistencia, por un tema de espacio, no los puse escritos así, los resumí en su versión verbal, pero habla de la subsistencia, la necesidad que tenemos todos de que nuestro organismo siga funcionando, así de básico. La necesidad de protección, es decir, de mantener las amenazas a raya, de contar con lo necesario para poder defenderse. La necesidad de afecto, hay una investigación de Lorenz, una investigación antigua, del año 70 del siglo pasado, en donde unos macacos, unos monitos recién nacidos que habían sido separados de sus madres, se le ofrecían dos sustitutas. Uno era un mono de alambre, pero que tenía una mamadera con una tetilla que le daba leche, y otro era otro mono, también de alambre, pero cubierto con pelo, con un poquito de calor, pero no tenía mamadera. Entonces la idea de este experimento era ver, bueno, qué prefieren los monos, ¿no? Y todos los monos iban para el calor aunque pasaran hambre. Esa necesidad de protección, de afecto, de cuidado, de alguna manera le es más eficiente al organismo que la idea de la mera subsistencia alimentaria. Y en el ser humano aparecen otras necesidades que tienen que ver con el entender. Entender implica, eh, a ver, a todos nos ha pasado esto de que llegamos a un lugar de trabajo o nos enfrentamos a una situación social y de repente alguien no nos saluda o nos mira mal. Nosotros no sabemos particularmente por qué está teniendo esa respuesta conmigo, ¿no? O que intentamos hacer algo y no nos resultó. Hasta una receta de cocina y seguí todos los pasos al pie de la letra y el bizcocho se me hundió. O cualquier otra cosa. Cuando las cosas no nos resultan nos quedamos en una situación como de ambigüedad, un poquito de ansiedad emocional, porque entender para nosotros es importante, saber qué es lo que pasó y cuando no entendemos, cuando no tenemos esa información, especulamos y lo completamos, particularmente en el ser humano, lo solemos completar esa falta de información con nuestros temores, ¿no? Con nuestros peores miedos. Cuando vienen situaciones de cambio, empezamos a pensar en la peor de las circunstancias posibles, que está bien como una medida de autoprotección, pero entendiendo que eso que se me está ocurriendo es solamente una posibilidad en el futuro, ¿no? Eh, Necesitamos participar y no solamente formar parte, como digamos, no solamente tener un espacio físico en un entorno social, sino que tener también acciones concretas, sentir el valor personal puesto allí en el entorno social, que tengo una función que cumplir, que tengo un propósito, que mis habilidades son útiles para otros, e incluso para mí mismo también. Necesito una identidad porque es desde el punto de partida epistemológico, o sea, desde esto que yo percibo que soy, desde mi nombre, mi nacionalidad, por eso son los primeros derechos que se le aseguran a los niños y niñas, la Declaración de Derechos de la Infancia, ¿no? El derecho a un nombre, a una nacionalidad, a una familia, porque desde la identidad, desde esa identidad entramos en contacto con el entorno. Difícilmente vamos a participar si la identidad no está bien definida. Y probablemente muchos de los entornos donde participamos tiene como propósito final el definir una identidad o al menos, que en el peor de los casos, suplir una identidad que todavía no está constituida. Tenemos una necesidad de ocio, de descansar, y no estoy diciendo de estar echado en la hamaca, que también, pero no estoy refiriéndome solo a eso. El ocio es la posibilidad de experimentar y realizar acciones que no necesariamente tienen un resultado o un impacto tan significativo en la vida de uno, ¿no? El ocio es el momento de la experimentación, de la ampliación de mis límites. En el ocio yo logro desarrollar algún otro tipo de actividad que hable de mí de maneras distintas a lo que suelo recibir cotidianamente en un ambiente laboral o familiar. Necesitamos crear. El ser humano probablemente esta es una de las necesidades que pasa más desapercibida, pero somos creadores, constantemente se nos están ocurriendo cosas, somos creadores de la realidad
Y no porque hagamos el ejercicio de pintar un cuadro o de inventar o de escribir algún libro. Estamos hablando de la creatividad incluso en la manera en que interpretamos la realidad. Como decía hace un rato, cuando no entendemos, completamos la realidad con información personal. Y lo otro es la libertad, la última necesidad en esta lista, que insisto, no es ni primera ni última, sino que también está a la par con las demás, ¿no? Sentirse libre en un concepto de libertad que supera un poco el concepto de libertad de acción o en libertad de posibilidades, ¿no? Esta idea individualista de que mi libertad termina donde comienza la del otro es un concepto de libertad en donde cada uno defiende su propio terruño, muy propio de una mirada individualista al ser humano. El concepto de la libertad como más asociado a cómo ha sido el proceso evolutivo del ser humano, que ha sido en clan, en familia, en tribu, mientras los otros son menos libres, yo también soy menos libre. No está este surco entre libertades y que vamos como con una especie de burbuja chocando con las libertades de otros. Ese concepto medio inventado para justificar un montón de situaciones sociales que no tienen mucho sentido cuando uno comprende la libertad como una forma de estar en el mundo más que un espacio que proteger. Ahora, estas necesidades, Manfred dice, se te pueden satisfacer de cuatro maneras o bajo cuatro lógicas, ¿no? El ser, el hacer, el tener y el estar. Es decir, yo puedo identificar en mí ciertas características que aseguran mi afecto, ¿sí? Son características, es parte de lo que soy. El ser honesto, el ser directo, el ser cariñoso, el ser preocupado, son características mías, son características de mi ser que hacen que las personas puedan acercarse y yo pueda establecer relaciones de afecto con los demás. En el hacer son aquellas acciones concretas que si yo digamos, eh, satisfago mi necesidad de entendimiento porque leo mucho o porque investigo o porque veo mucho documental, porque hago una acción, realizo una acción. Ahora, todas estas acciones por lo general, en la gran mayoría de las veces, está asociada a un bien capital, a un objeto. Entonces, no solamente el hacer es importante, sino también el tener. Pues si yo quiero leer, si yo soy aficionado a la lectura, pues tengo que tener libros, o un acceso a internet, o acceso a la biblioteca. Y el estar tiene que ver con los espacios sociales, con los lugares físicos, pero también sociales, insisto, en donde el ser humano puede encontrar eco, interactuar y participar con los demás para satisfacer sus necesidades, ¿no? Esto Manfred Max Neef lo propone de esta manera entonces. Se puede crear en estos dos ejes una matriz, que es lo que él llama, una matriz de satisfacción de necesidades. Y este va a ser un ejercicio que ustedes van a realizar, que les ofrezco obviamente poder realizar. Dentro de la plataforma hay un archivo en donde ustedes van a encontrar una guía para hacer el llenado de esta matriz. No con la intención de enumerar cosas ni con la intención de llenarlo por llenarlo, sino porque lo realmente importante en esto es que usted pueda hacer un ejercicio de autoobservación de la vida que está teniendo, ¿sí? Y de cómo estás satisfaciendo tus necesidades. De qué manera crear es una necesidad que estás satisfaciendo en algún minuto de tu semana. Eh, si participar o tener una identidad es algo que ya tienes resuelto o aún hay algunas necesidades, o sea, hay algunos forados, digamos, en esta matriz que te dejan en la hambruna con respecto a alguna de estas necesidades. El ejercicio introspectivo no es para hacerlo en una tablita de Excel tomándose una taza de café a la luz de una lámpara en la noche. Probablemente esta matriz es para llenarla un día sábado en la tarde tomándose un té debajo de un árbol. Tiene que ver más con un proceso reflexivo en donde yo me voy dando cuenta. Lo importante aquí es que cuando hayas terminado de llenar esta matriz, la mires, ¿sí? La observes y te des cuenta qué necesidades para ti están sobresatisfechas, en donde tú miras y hay muchas cosas, y qué necesidades han quedado ausentes.
En este ejercicio la idea es que tú en cada uno de los cuadrantes, de las intersecciones, puedas tomarte unos minutos y escribir tantos elementos como se te ocurran, ¿ya? Si te detienes en el tener, en la subsistencia, dices, bueno, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo un seguro de salud, tengo tengo alimentos, puedes hacer una lista muy larga de cosas que tienes que te ayudan a subsistir. Puede ser que para entender, por el contrario, puedes decir, bueno, ¿con quiénes estoy para entender? Y puede ser que te des cuenta de que no tienes muchos espacios en donde estudies, analices, dialogues en profundidad, reflexiones. Probablemente el estar frente a una televisión viendo algún programa de análisis político o económico. Eh, la intención de esto es que eches un vistazo general acerca de cuáles pudieran ser algunas necesidades que están insatisfechas y que pudieran en este minuto estar siendo la fuente de ciertas angustias y ansiedades y que sería bueno que pudieras revisar. Pero no es lo único que nos presenta Max Neff y no es lo único que vas a ver en tu matriz. Te invito a la siguiente diapositiva para profundizar un poquito más en esto. Manfred Max Neff no solamente plantea el concepto de las necesidades, sino también de los satisfactores. Insisto, este conocimiento no es para que ustedes tengan un enfrentamiento teórico del tema. Utilizamos estos elementos más teóricos para iluminar la práctica y la cotidianidad, para tener palabras y tener las descripciones y uso de esas palabras lo más ajustadas y precisas posibles que nos ayuden a dar cuenta de los fenómenos que enfrentamos y podamos comprenderlos. Porque Max Neff lo que plantea aquí es que lo que son universales, perdón, lo que son infinitas en realidad, no son las necesidades, sino que son los satisfactores. Es la forma que tenemos de satisfacer las necesidades lo que se puede volver como infinito porque existe, dependiendo del elemento y del entorno cultural, existen múltiples formas de satisfacer esas necesidades. Pero él dice, ojo, que hay que tener atención porque no todas las cosas que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades son propiamente satisfactores. Y no todos los satisfactores son iguales. Porque él dice, mira, hay ciertos satisfactores que son singulares, ¿no? Es decir, si yo me bebo un vaso de agua, con eso estoy satisfaciendo mi necesidad de subsistencia. Listo. Es un objeto, un bien económico que tengo, el agua. Algo que hago es beber habitualmente agua, es mi hábito, y por lo tanto satisfago la necesidad de subsistencia. Pero no necesito el vaso de agua, necesito subsistir. El vaso de agua me permite la subsistencia. Para el ocio no necesito el juego. Los juegos son un bien económico que pueden satisfacer o no mi necesidad de ocio, como pueden ser satisfechas de muchas maneras distintas. El vehículo o un diploma o un estudio nos permite satisfacer las necesidades probablemente de libertad o de entendimiento. Pero el punto es que también hay satisfactores que utilizamos para satisfacer más de una necesidad a la vez. El vaso de agua solo satisface la necesidad de subsistencia. El juego podrá satisfacer la necesidad de ocio, pero probablemente si yo me junto con algunos amigos, con mi grupo de amigos para jugar, probablemente también estoy satisfaciendo mi necesidad de participación. El vehículo que compro no solamente me permite satisfacer la necesidad de autonomía y de libertad, sino también de participar porque me permite ir a ciertos lugares. También me da la posibilidad del ocio, de poder utilizarlo para viajar, para recorrer lugares que no conozco. Incluso puede ser de protección para en casos de emergencia o aún más frecuentemente, el auto también es señal de identidad, de estatus. Las personas se compran autos no solamente porque la máquina los transporta de un lugar a otro, sino porque envían un mensaje con eso. El diploma no necesariamente es para entender. De hecho, tristemente, es posible que personas salgan de la educación superior sin haber entendido lo que tienen que hacer como profesionales, pero sí les impacta en la identidad, sí les permite participar, entrar a ciertos espacios sociales.
Entonces, a estos satisfactores que satisfacen más de una necesidad a la vez, les llamamos sinérgicos. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo yo reconocer en la planilla que he llenado que hay ciertos elementos que se van a ir repitiendo. Y esos elementos que se repiten eh, son sinérgicos propiamente tal, pero también hay que ver si en los lugares o en las casillas en donde están ubicados esos satisfactores les corresponden o no. Y es por eso que he decidido hablar de esto para el trabajo. Porque hay ciertos elementos que parecieran que satisfacen una necesidad, pero en realidad no la están satisfaciendo. A eso Manfred le llama los pseudo satisfactores. Mira, me voy a comprar esta ropa que está de moda porque quiero satisfacer mi necesidad de identidad. Pero en realidad es otro el que te está diciendo cómo vestirte, entonces tu identidad tampoco está muy clara ahí, ¿no? El que las personas decidan hacer ejercicio para mantener su salud, pero finalmente el nivel y la exigencia del deporte que realizan es tan alto que se empiezan a enfermar por eso. Entonces no está satisfaciendo mi necesidad de subsistencia. Y de alguna manera también el trabajo ocurre que lo empezamos a utilizar para cuestiones que no le corresponden. Y pareciera ser que satisfacen una necesidad, pero no la satisfacen. Cuando una persona se define por el cargo que utiliza en la empresa o que ocupa en una empresa, cuando su identidad se ve pseudo satisfecha por el cargo, y son actitudes que uno nota, ¿cierto? Cuando una persona cambia muy brutalmente con un ascenso, con un cambio de cargo. A ver, claro está que al cambiar de cargo yo tengo que cambiar mis funciones y al cambiar mis funciones probablemente ciertos contenidos, ¿se acuerdan? En los axiomas de la comunicación, en este tipo de relaciones hay ciertos contenidos que son permitidos, pero ahora ya no. Es natural que la relación cambie cuando una persona cambia de estatus o de función en una empresa, pero distinto es cuando esa persona toma esa jineta y la proyecta como parte de su identidad, no como parte de un hacer, sino como parte de un ser. Y ahí es donde está el dolor de esas personas cuando son despedidas o cuando algo amenaza su trabajo y se defienden con uña de mugre porque no es el trabajo que hacen, no es el trabajo que tienen, es la identidad que son. Entonces, claro que en esos minutos el trabajo no está para satisfacer tu necesidad de identidad. Claro que puede aportar, y eso lo vamos a ver después. Puede aportar, te puede entregar información sobre quién eres, te puede llevar a participar de ciertos lugares o ciertas funciones o ciertos espacios que te dan información sobre ti y eso te ayuda a construir tu identidad. Pero el cargo no eres tú. Y eso lo digo también porque las personas que son retiradas de sus cargos y que están sobreidentificadas con ellos sufren mucho. Es una pequeña muerte. No solamente una pequeña pérdida, es una pequeña muerte. Hay otros elementos que también Manfred identifica que puede ser que satisfagan una necesidad, pero están impidiendo la satisfacción de otra necesidad. Y eso es lo que él llama un satisfactor inhibidor. Satisface una necesidad, pero inhibe, o impide la satisfacción de otra. Y esto no es menor, porque él dice que lo más probable es que estos satisfactores inhibidores sean en realidad necesidades que hemos sobresatisfecho. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega a un trabajo y ese trabajo está empezando a satisfacer muchas necesidades de afecto, de protección, de identidad, incluso de ocio, porque hay gente que no tiene nada que hacer y se va a su trabajo un rato a ver o avanza. Cuando el trabajo ocupa más lugares de los que les corresponde, entonces empieza ese satisfactor, el trabajo, a inhibir la satisfacción de otras necesidades. Y ahí es donde vemos que cuando el trabajo se sobrecarga, más allá de porque yo lo decida o porque me lo imponen, pero el trabajo se sobrecarga, empezamos a tener problemas en otros espacios de nuestra vida. Y no solamente hablo de lo familiar o en las amistades, en el ámbito social, estoy hablando de lo personal, mi salud se deteriora. Me siento, pareciera ser que me protege el trabajo, pero en realidad me está exponiendo. Entonces, no me da posibilidad de ocio. El trabajo no es para
No es para el ocio. De hecho, la palabra negocio significa negar el ocio. Es como absolutamente lo opuesto. Entonces, lo- espero que se entienda para dónde voy con esto. Y probablemente algunos de ustedes me están diciendo, no, no. Lo que estoy diciendo es que el trabajo está muy bien. Y el trabajo puede satisfacer muchas de nuestras necesidades. Y mientras eso ocurra, me va a generar bienestar porque el trabajo va a funcionar para mí. Va a ser eficiente. Porque yo pongo y pongo lo que estoy dispuesto a entregar y saco lo que necesito. Hasta ahí todo bien. Cuando falta trabajo, cuando yo pongo más de lo que recaudo, hay un problema, ¿cierto? Cuando yo trabajo más de lo que las satisfacciones que me da de vuelta, hay un problema. Pero también se genera un problema cuando el trabajo me da más cosas de las que yo necesito. Porque entonces empieza a ocupar espacios que no le corresponden. Tenemos una trabajitis, hay una inflamación del espacio del trabajo ocupando otras áreas que no debieran ocuparla. Y en el caso del trabajo, empieza a inhibir la libertad, empieza a inhibir la creación, empieza a inhibir la participación, porque ya todo se trata del trabajo y no tengo tiempo ni energías para estar y disponerme con otras personas. Y ahí es donde el trabajo comienza a ser un problema. Bueno, como lo hemos dicho hasta ahora, no es que las cosas sean un problema, sino el uso que le doy. Existe un último nivel que es más complicado aún, y es cuando cualquier elemento, o incluido en eso el trabajo, se transforma en un destructor o en un violador, es decir, en una sumatoria de los dos anteriores. O sea, pareciera que satisface mi necesidad de protección en el trabajo, me siento seguro en el trabajo, pero en realidad no es así. Usted está en el trabajo y llegan los momentos de crisis, de renovación de contratos, de cambio de autoridades, y pareciera ser que no me protege mucho el trabajo, que en realidad me he ido fragilizando porque pareciera ser que como me he sobreadaptado a este trabajo, si no estoy en este trabajo no sirvo en ningún otro lado. Y en realidad el problema nunca es perder el trabajo, el problema es no encontrar otro. Y cuando nos hemos sobreadecuado, sobreadaptado a un entorno tan concreto como un lugar de trabajo, hacer el ejercicio de saltar a otro lado se hace difícil. Entonces el trabajo no solamente no está satisfaciendo una necesidad, por lo tanto sería un pseudo satisfactor, sino que está impidiendo también la satisfacción de otras necesidades. ¿Sí? Entonces, la idea de poder manejar el trabajo y darle el espacio que se corresponde, y lo mismo en la familia, y lo mismo en la fe, la espiritualidad, y lo mismo la vida social, y lo mismo el deporte, y lo mismo la creatividad, etc. Estas prácticas deben mantener un flujo adecuado para que nos dé esa satisfacción que andamos buscando y no se nos complique más la vida, ¿no? No es azaroso que gran cantidad de los problemas que tenemos en la vida se desprendan de nuestra vida laboral y probablemente es porque le estamos dando un lugar que no le corresponde. ¿Eso implica que debo quitar motivación, que debo quitarle energía? No, lo que debes hacer, si es que acaso es tu caso, es que no le des al trabajo un rol que no tiene en tu vida. Si llenas de expectativa el trabajo, si piensas que el trabajo va a ser para ti el lugar de la plenitud, de la felicidad, de que vas a alcanzar tu desarrollo personal, pues bien, mira, probablemente estés equivocado o equivocada. Que el trabajo pueda colaborar en eso, no hay duda. Que sea la única fuente para eso, definitivamente no. Y probablemente eso es lo que han ido también entendiendo las generaciones más jóvenes, ¿no? El trabajo no es el lugar donde yo me quiero identificar, no es el lugar donde quiero hacer amistades, no es el lugar donde quiero encontrar mi pareja, no es el lugar donde quiero ocupar mi tiempo libre. La diversidad y la diversificación de espacios sociales también permite que las personas podamos ir a buscar la satisfacción de algunas necesidades a otros espacios que nos mantengan lo más vigentes y flexibles posible. Espero que se haya entendido esto porque cuando revises tu matriz también es importante que después que hayas llenado todo lo que llenaste y con total honestidad, porque esa no me la vas a mostrar a mí, esto queda solo para ti. Una vez que has llenado tu matriz digas, bueno, y esta palabra que se repite aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, ¿no será que está ocupando espacios que no le corresponden?
¿No será que debo buscar otros lugares y otros momentos y otros objetos y otras personas que me permitan satisfacer otras necesidades? ¿Saben qué? La pregunta no es simple. Y la respuesta tampoco. O sea, la pregunta es simple. La respuesta no lo es tanto. No lo es tanto porque es muy probable que usted empiece a mirar esto y. O en este minuto esté diciendo, esto es una pavada, no lo voy a hacer, qué pérdida de tiempo. Bueno, no lo haga. Pero reconozca que hay una parte de usted que se está oponiendo, que está devaluando esto porque hay algo pasó a llevar. Otras personas lo empezarán a hacer con mucho entusiasmo pensando que van a encontrar ahí una ratificación de la excelente persona que son y cuando empiecen a salir los primeros errores van a dejarlo allí. Van a haber otras personas que se van a entregar de lleno al proceso y va a ser muy útil porque va a entender también hasta dónde eh, darle relevancia a las cosas y no solamente estoy hablando del trabajo. Así que les deseo éxito con este ejercicio. Vamos a seguir conversando ahora, pero por lo pronto lo absolutamente importante es que toda la llenada de la planilla, y por favor no se limiten a la planilla, ¿no? O sea, el espacio que está allí otorgado es simbólico. Ustedes pueden llenar planas para llenar una casilla, no se limite. Y si en alguna casilla no encontró satisfactores, pues no los ponga, no invente. No se engañe. No, esto es para usted. Pero después, dése una vueltecita por usted, paséese por usted mismo y tome conciencia de aquellas cosas que mm, probablemente no están bien puestas. Vayamos sintetizando y concretando un poco más para que se entienda bien el para qué de revisar estas cosas. Habitualmente cuando se habla de bienestar en el trabajo, nos fijamos mucho en las condiciones externas del trabajo, ¿sí? Pero muy pocas veces el trabajador, la persona habitual, tiene la posibilidad de hacer un cambio en esos elementos del entorno del trabajo que revisamos en el módulo de clima organizacional. Esto tiene que ver más con el sustrato interno, con qué hago yo con esa realidad que me ha sido dada. No para qué, y esto tengo que ser muy enfático, esto no es caer en el conformismo, decir, bueno, es lo que me tocó, es lo que hay, voy a asumir, no. Pero hay ciertas diferencias o distinciones que tengo que hacer de cuando algo me está trayendo insatisfacción porque en sí mismo el proceso no alcanza, como decíamos en la diapositiva anterior, no alcanza a satisfacer, no compensa el esfuerzo que pongo, pero otra también es porque probablemente la función o el uso que le estoy dando a ese satisfactor no es el apropiado y por más que me esfuerce, no va a traer los resultados que yo espero porque no le puedo pedir peras al olmo. Entonces, cuando hablamos de la satisfacción del trabajo, y en términos generales de cualquier satisfactor, pero particularmente en el tema del trabajo, hay ciertas cosas de las que tenemos que huir, definitivamente. Uno es de la mirada totalitaria. El trabajo no es el único y probablemente no el primordial satisfactor de tus necesidades. No busquemos darle al trabajo la total responsabilidad de satisfacer mis necesidades. Tampoco lo hagamos con la pareja, tampoco lo hagamos con la sociedad. Yo puedo granjeármelas, puedo ver creativamente cómo puedo hacer que ese espacio o esa persona o esa relación o vínculo me dé lo que más puede, digamos. Pero pensar que un solo aspecto de mi vida va a llenar la totalidad de mis necesidades es un error. Segundo, que esa satisfacción de necesidades total va a ser permanente. O sea, que se va a prolongar durante todo el tiempo que yo estime conveniente. Yo voy cambiando, el entorno va cambiando y por lo tanto debo asumir que si bien en algún minuto podría yo darle al trabajo una prioridad número uno, esa priorización no puede ser permanente porque trae sus costos. Por lo tanto, no debe ser total, sino que debe ser parcial el rol que yo le doy al trabajo para satisfacer mis necesidades. No debe ser permanente, sino que debe ser transitorio. Yo debo asumir que esto va a tener sus tiempos, que en algunos minutos, como les decía el malabarismo de las tres naranjas, ¿se acuerdan?
en algún minuto voy a tener que soltar esto en la mano para poder agarrar algo que quiero tomar, digamos. No puede ser rígida. Es decir, no puede ser que la manera en que satisfago mis necesidades en el trabajo sea siempre de la misma manera, ¿ya? La idea es que si voy a darle prioridad al trabajo, o si el trabajo por motivos externos a mí, o por mi propia decisión también, por un tiempo le otorgo una parcial responsabilidad a la satisfacción de mis necesidades, eso también tiene que ser flexible. La manera en que satisfacen, la manera en que me comporto debe ser flexible. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago en el trabajo debe fluir conforme también voy cambiando yo y van cambiando las condiciones del trabajo. Y no puede ser incuestionable. Aquí la conciencia, la reflexión constante de ir prestando atención acerca de qué manera me estoy vinculando yo con el trabajo. Yo sé que en las generaciones anteriores el tema era así, ¿eh? Tú te preparabas durante, no sé, al menos la enseñanza media, entrabas a trabajar en algún servicio público y ahí quedabas 35, 40 años de tu vida trabajando. Eh, y crecías en la empresa, entonces sacarte de ese lugar era una pequeña muerte, como le decía. Ahora no, ahora los contextos laborales son variados. Las personas en el primer periodo de los 4 o 5 años cambian entre 8 a 10 veces de trabajo, en promedio. La concepción del trabajo es flexible, es dúctil, probablemente sí tiene esta idea de la parcialidad, no le doy la responsabilidad al trabajo de satisfacer todas mis necesidades, es transitoria, estas necesidades que satisface el trabajo probablemente después no las satisfaga y satisfaga otras, es flexible, la manera en que satisfacen estos aspectos del trabajo puede ir cambiando y yo soy consciente del rol que le estoy dando al trabajo. No entro en este pack, digamos, y me quedo aquí anclado hasta que se me terminen los días de trabajo. De eso estamos hablando. Insisto, con esto todo, digamos, todas las relaciones, todos los espacios y los satisfactores que son importantes para mí, darles también la posibilidad de ir transformándose con el tiempo. La paternidad, por ejemplo. La paternidad no puede ser la totalidad, no puede ser el lugar donde yo satisfaga la totalidad de mis necesidades. No puede ser permanente porque los hijos van cambiando y mi rol de paternidad en algún minuto va a cambiar y no va a ser tal, digamos. Debe ser flexible porque la manera de ser papá va a ir cambiando y debe ser consciente porque yo estoy allí siendo papá para ver cuándo soy necesario y cuándo tengo que retraerme. Cuando no le estoy dando a mi hijo la misión de cumplir mis sueños o mis expectativas que yo no puedo cumplir. Y cuando le doy la libertad para que la persona que se me ha dado como hijo o hija llegue a ser la persona que ella quiera ser. En general, estos 4 ejes o estos 4 focos de atención deben estar constantemente activados para evitar caer o hacer del trabajo o de cualquier otra relación un pseudo satisfactor o un inhibidor o peor aún un destructor. Ahora, en esta flexibilidad de la que hablamos, en este irse dando cuenta o estar constantemente consciente de que el trabajo no puede ser total, no puede ser rígido, no puede ser permanente, también hay que reconocer, o uno de los elementos más importantes es lo que tiene que ver con el ciclo de vida, porque en distintos momentos de nuestra vida estamos enfrascados en diferentes procesos. No voy a recogerlos de infancia hacia abajo porque no competen a este tema, pero sí Erickson nos permite entender que cada etapa de la vida, aun cuando si Erickson ahora estuviera vivo probablemente haría algunas diferencias, pero cada una de las etapas de la vida tiene su propio tema, ¿no? En el caso de la adolescencia, existe un eje importante. Los adolescentes entran o se vinculan en los procesos sociales porque están muy metidos en un proceso psicológico que es el de su identidad. Si el adolescente logra vivir el proceso de manera adecuada, es decir, se expone a las experiencias, las reflexiona,
va haciendo los ajustes necesarios, no se rigidiza, no totalitariza, no eterniza los procesos, no se inconscientiza de los procesos, disculpe tanto neologismo, pero si el adolescente está consciente, entonces logrará salir de la adolescencia con una identidad. Identidad que creo yo muy personalmente nos toma toda la adolescencia a construir y después todo el resto de la vida deshacernos de ella, ¿no? La identidad es un punto de partida para enfrentar el mundo, pero luego nos vamos deshaciendo de esas etiquetas que nos fuimos poniendo en el proceso. Ahora, si el adolescente no lo hace bien, entonces queda en una situación de difusión de la identidad. No sabe bien quién es, no sabe bien qué quiere, como le dieron todo, como no se expuso, como no cometió error, como no tenía una comunidad al entorno que le permitiera elaborar los procesos, como no fue sometido a procesos de reflexión o reestructuración, como no fue sometido a experiencias que le otorgaran mayor información de sí mismo, entonces sale de ahí sin saber quién es, sin saber qué quiere. Y eso va a dificultar mucho también en las subsecuentes etapas poder satisfacer bien el tema. Cuando un adolescente, ahora, cuando hablamos de adolescencia en nuestra cultura, no estamos hablando del chiquillo de 17 años, estamos hablando del chiquillo de 25, 26 años que recién está entrando al mundo laboral y que todavía viene con ciertos vestigios de esta etapa donde estaba la construcción de su identidad. Entonces tenemos que cuando los adolescentes se vinculan en la vida religiosa o en la vida política o en la vida social o en las barras bravas, es que el camiseteo, porque esa militancia, esa participación es identitaria, está aportando mi identidad. Yo me siento este partido político, yo me siento este movimiento social. Si tú atacas esto, yo me defiendo y defiendo esto porque este movimiento soy yo. Bueno, es una conducta que de pronto uno suele seguir encontrando en adultos y en personas muy maduras que no logran hacer la distancia entre lo que hacen y su identidad misma y quiénes son ellos. Probablemente porque en el proceso de la adolescencia el proceso de identificación y de generación de la identidad no estuvo del todo bien hecho. Luego viene la siguiente etapa, que es la de la juventud, en donde yo logro establecer relaciones de intimidad con las personas, logro vincularme profundamente, ya sea con una causa, con un trabajo. Cuando no logro bien, cuando no transito bien por la juventud, no logro desarrollar esta capacidad de intimar. Ahora, importante, paréntesis, si yo tengo una buena identidad, se los decía cuando explicaba lo de las necesidades de Max Neff, que hablaba de la necesidad de identidad. Si yo tengo una buena identidad, si yo tengo relativamente claro quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, cuando entro en contacto con los demás, no tengo problema en exponerme. Porque de alguna manera, poquito será lo que hay, pero estoy en paz con eso, ¿ya? Pero cuando entro en intimidad sin saber quién soy, sin saber lo que quiero, sin saber cómo evalúo yo mismo las cosas que muestro, que tengo, que hablo, que pienso, entonces intimar se vuelve intimidante. La intimidad intimida, ¿ya? Y por eso es que también tenemos a muchos adultos después, sobre todo varones, lamentablemente, porque hay un tema cultural con respecto a nuestra intimidad, nuestra emocionalidad que nos está todavía muy vedado. Entonces salimos de la adolescencia y la juventud con mucha pega pendiente en cuanto al desarrollo personal. Pero lo que termina por pasar es que los adultos se terminan aislando, es el que no tiene amigos, el que sale, o que las relaciones son muy superficiales, en donde no hablamos de lo que me pasa, la intimidad con la pareja está complicada porque gordo, ¿qué te pasa? No sé, nada, estoy bien. Pero como que no hay posibilidad de bajar, y no es porque el loco sea bruto o porque sea básico, es porque esta cultura no favorece a los varones los procesos reflexivos, porque implica tomar contacto con cierta emocionalidad que le está vedada a los varones. Cada vez menos, pero existen vestigios todavía muy marcados al respecto. Por lo tanto, en el trabajo también es importante que el joven logra vincularse profundamente con una tarea. Si tú eres joven y estás en el trabajo, probablemente lo que más te interesa es comprometerte, no con el trabajo mismo, sino con la función del trabajo, con la meta del trabajo, con el propósito del trabajo. Las grandes amistades se forjan acá, cuando uno es joven en el trabajo y sale después con los amigos, con los compañeros de trabajo y forja amistad, etc.
cuando esta etapa pasa y da paso a la adultez, ocurre algo que les va a ser muy visible, ¿ah? Pero tú encuentras que hay personas que, bueno, a ver, en la adultez se vive la capacidad de intimidad o de aislamiento, durante la juventud se va desarrollando, ¿vale? Por lo tanto, la persona joven entra con una identidad, o sea, toda etapa funciona con el producto de la etapa anterior logrado o no logrado. Entonces, en la adultez la persona logra generar, si bien en la juventud lo buscaba, en la adultez logra o no generar este acercamiento, esta intimidad con un otro. Pero también se está viviendo este otro proceso que tiene que ver, bueno, arriba de los 30 años estamos hablando, hay un concepto que se llama adultez emergente, que es una extensión de la juventud hacia la adultez con ciertos matices de adolescencia, que los sociólogos y psicólogos del desarrollo han establecido ya como una edad, digamos, clara, diferenciable de las otras. Pero como Erickson todavía no estaba, o sea, como ya no estaba en estos minutos culturales, se perdió de la emergencia de esta nueva edad, digamos, de este nuevo tiempo etario del ciclo de vida. Entonces habla de la adultez, y en la adultez, cuando logro hacer intimidad, cuando logro tener o no intimidad, logro también ir desarrollando cierta conciencia de mis capacidades, de lo que soy capaz de lograr en el mundo concreto, de las metas que me pongo, y me vuelco hacia ella y estoy como construyéndome constantemente. Cuando termina la adultez, si las personas han logrado ese nivel de expansión, si han logrado ese nivel de desarrollo, entonces en sus trabajos las personas se vuelven generativas, generosas, se vuelven personas que son capaces de crear cuestiones, ¿sí? O bien se estancan y solamente hacen lo que le corresponde y que nadie se meta en mi metro cuadrado, que yo no me meto en el de nadie, que mi libertad termina donde empieza la del otro, etc. Y termino en esta sensación de estancamiento que yo llevo muchos años haciendo lo mismo y parece que no voy para ningún lado. Por último, en la madurez viene esta otra cosa, en donde yo ya puedo mirar con tranquilidad mi pasado y decir, mira, las decisiones que tomé, las tomé basando en lo que sabía en ese minuto. Probablemente si supiera lo que sé ahora, decidiría algo diferente, pero en ese minuto me perdono. La decisión que tomé fue a partir de lo que sabía. Me siento, he logrado esta integridad, es decir, que todas estas partes, ¿se acuerdan que hablábamos hace unas sesiones atrás de que uno puede sentirse de muchas maneras diferentes y eso está bien? Bueno, es que esas partes que se impactan ante la realidad yo las he logrado integrar y me siento yo. Ya la identidad como que me empieza a sobrar un poquito. ¿Se acuerdan del andamio? Como que esa ya me molesta, ya no es necesario que me clasifiquen de una manera u otra. No necesito obligarme a funcionar ordenado o desordenado porque yo entendí que soy una persona muy desordenada, entonces siempre seré desordenado en todo. No, ahora me doy permiso para poder ser como me venga en gana. Yo ya tengo mis bases bien plantadas y entonces puedo sentirme una sola persona completa la que se mueve en las relaciones de trabajo, en las relaciones de intimidad, en las relaciones sociales, etc. O bien, si no ha pasado una buena vida y los procesos no han podido vivirse de buena manera, entonces lo que ocurre es que la persona cae en una situación de desesperación, de depresión, no quiere que las cosas cambien, se ata, se amarra, porque su identidad, su capacidad de intimar, su capacidad de generar está muy circunscrita al mundo laboral. Y por eso, pudiera ser que por eso también es que en particular los varones cuando salen de trabajar, cuando terminan de trabajar en Chile es cuando se exponen más a las enfermedades. Es como que el trabajo les otorga un elemento de protección, porque yo soy el director del colegio, yo soy el auxiliar del CESFAM, yo soy el contador de esta empresa, y cuando eso se va, la persona queda flotando. Y esta cultura es muy dura también, ¿no? Con las personas que no trabajan, con las personas jubiladas. No reconocemos la experiencia que traen, no valoramos el trayecto de vida. Entonces obviamente las personas se ven sometidas a una pérdida de identidad, a una pérdida de galardones, de puestos, de funciones. Eso puede desesperar a cualquiera si yo no he ido construyendo durante toda mi vida un proceso que me haga sentir íntegro en mi trabajo o en cualquier otro lado, ¿no? Así que
vamos terminando con esta sesión. Espero que, insisto, estas sesiones no están pensadas para que usted aprenda conceptos, sino para que se detonen reflexiones, para que usted lo converse, para que usted se revise y en concordancia con eso tome las decisiones que necesita. Vamos a la última diapositiva para terminar este módulo, esperando que, digamos que ustedes también tengan la libertad en el minuto en que lo estimen conveniente, poder tomar contacto conmigo por si tienen alguna duda a través del correo que está integrado en la plataforma. Mentí. Antes de pasar a la última diapositiva, quiero recordar una diapositiva que vimos en la primera sesión. Porque cuando hablamos de bienestar en el trabajo, no solamente estamos hablando de satisfacer necesidades, ¿no? Entonces quería recordar también que estas emociones morales están muy asociadas, y no porque lo diga yo, sino por las investigaciones, están muy asociadas a el bienestar, a la sensación de bienestar en las personas. ¿Ya? Sobre todo las emociones de elogio, la gratitud, las emociones condolentes, la compasión. La gratitud y la compasión son dos emociones que están profundamente vinculadas a las sensaciones de bienestar, ¿vale? Habiendo dicho eso, ahora sí pasemos a la última diapositiva. Vamos a intentar responder, o al menos dejar correctamente planteado la reflexión si el bienestar es lo mismo que felicidad o no. Y al respecto tengo algunas ideas que comentarles, obviamente para que ustedes puedan ver si están de acuerdo o no y enriquecer el proceso reflexivo más que dar respuestas finales. Y tiene que ver, obviamente, con recoger la etimología de la palabra, el concepto, ver su origen más antiguo. Y bienestar y felicidad tienen una complementariedad, a mi juicio. Veíamos al inicio de esta presentación que bienestar tiene que ver con funcionalidad. Tiene que ver con que aquella relación que yo tengo con el mundo me funciona. Logro satisfacer mis necesidades, estoy tranquilo, lo que hago me retribuye de alguna manera, pero el énfasis está puesto en lo que el mundo me entrega. La palabra felicidad, cuya etimología no hemos visto, viene una palabra, no la vamos a citar ahora, pero que significa directamente fecundidad. La persona que está en una sensación de bienestar es la que logra recibir del mundo lo que necesita, mientras que pareciera ser que en el caso de la felicidad se entrega o se logra cuando la persona logra entregar o tener un sentido hacia el mundo. Por eso es que bienestar y felicidad no pudieran ser lo mismo. Si bien ambos elementos, la relación con el mundo está, en una, insisto, el énfasis está puesto en recibir del mundo lo que necesito para estar bien y tranquilo, pero la felicidad implica lo que yo logro entregarle al mundo para poder generar un nivel de participación, de identidad, de pertenencia trascendente. Había un filósofo hace muchos años atrás, muchísimos, se le cataloga como el abuelo del existencialismo, el señor Søren Kierkegaard. Y Kierkegaard tenía una frase muy, muy interesante. Decía, la vida no tiene sentido. El sentido uno se lo otorga. Y lo que otorga sentido a la vida es el compromiso. En la actualidad, el concepto de libertad que tenemos implica mantenerme sin ataduras. El concepto de libertad es no voy a vincularme permanentemente con nada ni con nadie porque eso quita mi libertad. Sin embargo, pareciera ser que aquellas personas que no logran establecer vínculos profundos no viven a plenitud su libertad. Y es que la libertad tiene una condición que se parece un poco al dinero, o al tiempo, o a las energías. El dinero, mientras no se gasta, es simplemente un papel. El minuto en que ese papel o esas cifras en un computador
En el minuto en que ese papel se entrega, se pierde a cambio de otra cosa, entonces ese dinero ha tenido un valor. Pero mientras yo no lo gaste, mientras yo no lo deje ir, no hay nada que vuelva. Y por lo tanto la acumulación en términos generales es un tipo de pobreza. Porque finalmente estoy reteniendo una cantidad de energía que podría llegar a mí, pero no la gasto por el temor a perder esto que yo creo es la riqueza. En el caso de la libertad pareciera ocurrir algo similar. No quiero perder esta disponibilidad, que no es lo mismo que libertad, esta disponibilidad para lograr relaciones más profundas que van a ser las que efectivamente me van a dar la sensación de felicidad. Cuando yo entro en este proceso de flujo, el bienestar debe dar paso a la felicidad y la felicidad trae consigo el bienestar porque se forma un ciclo en donde recibo y entrego. Siento compasión por el mundo, me abro a su dolor, pero también agradezco lo que el mundo me entrega. ¿Recuerdan esas dos emociones que están asociadas a la felicidad? ¿Sí? La compasión y la gratitud. Quiero terminar con esta reflexión porque, el tema es complicado. La felicidad como concepto está atravesado por un montón de definiciones culturales y aquí hemos tratado de dar algunas pistas sobre cómo interpretar en mi propia vida y en cómo estoy llevando las cosas, el rol que le estoy dando a los distintos elementos del mundo para ver si funcionan para mí y me dan un bienestar, pero también para ver si yo soy capaz de entregarle algo a eso y entonces alcanzar la felicidad. ¿Por qué citaba el sentido de la vida? Porque una vida sin sentido es una vida triste. Y no lo digo yo. Y no lo dice solo la psicología. Lo dice la filosofía, lo dice la teología, lo dice el sentido común. Lo dice la estadística. Las personas que no logran alcanzar un sentido de vida, no les basta el bienestar. No les basta la satisfacción de sus necesidades. Aquellas personas que se han enfrascado sencillamente en satisfacer sus necesidades, en generar, por ejemplo, capital. Adam Smith, el padre del capitalismo, decía que el capital genera capital. Yo tenía un muy buen amigo, el señor Andrés Méndez, que decía, sí, Adam Smith tenía razón, el capital genera capital, pero solo capital. Hay muchas cosas que no se encuentran en el mismo foco. No hay posibilidad alguna de hacer total, permanente, rígida e inconsciente la satisfacción de mis necesidades en una sola fuente. No está allí la felicidad, ni la tranquilidad, ni el bienestar. La invitación es que puedan nuevamente conversar esto. Discrepen conmigo. Hagan el ejercicio crítico de ver si están de acuerdo con esto o no. Convérsenlo con otras personas y hablen de esto, conversen de esto, denle prioridad a esto, porque es la única manera que también su sistema nervioso aprenda que la importancia de estos temas es tal que necesita generarse una y otra vez una reflexión y una toma de conciencia al respecto. Espero que este módulo, que es levemente más corto que los demás, estamos recién cumpliendo la hora, les sea de utilidad. Para abrir nuevos procesos reflexivos, nuevas conversaciones y a partir de la conversación, procesos de transformación personal que redunden en el bienestar y la felicidad de usted y los suyos. Muchísimas gracias.